Desde antes de nacer, mi vida ha estado llena de adversidades, comenzando cuando mi madre, en el primero o segundo mes de embarazo, tuvo un accidente automovilístico. Un automóvil se pasó el semáforo en rojo y la impactó. Ella salió disparada con tal fuerza que se fracturó las piernas y también la cabeza, porque se golpeó contra el filo de la banqueta. Afortunadamente usaba casco, pero esto no impidió la fractura ni que se desmayara. Los servicios de emergencia la llevaron al hospital. Mi madre seguía desmayada y sola, casi al borde de la muerte. Los médicos, en su afán de salvarle la vida, pero sin saber sobre su embarazo, le hicieron muchos estudios, dentro de los cuales hicieron algunas radiografías, y se cree que estas fueron la causa de que yo naciera sin manos ni pies. Ante esta situación, la gente podría pensar que al tener una vida llena de adversidad como consecuencia de mi discapacidad, yo sería una persona sin esperanza. Pero mi historia se centra en contarles cómo he cambiado ese paradigma. Es una realidad que debido a mi condición hay actividades que son difíciles de hacer. Y cuando era niño había muchas más. Por ejemplo, el hecho de encender la luz de una habitación. Pues al ser un niño pequeño no alcanzaba el botón de encendido. Por lo tanto, para prender la luz, yo corría hacia la pared y saltaba impulsado por mi muñón para alcanzar el botón. Pero hacer esto en una habitación completamente oscura era muy complicado. A veces tenía que intentarlo varias veces y la frustración se apoderaba de mí. Hubo días en los que me sentaba en el piso a llorar. Afortunadamente, tuve la ayuda de mis padres, que me enseñaron a adaptar mi entorno y también a adaptarme a él. ¿Cómo? Siempre de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, en este caso, se resolvió teniendo un palo de escoba o una silla cerca del botón de encendido de la luz. De esta manera, me ayudaron a tener una mente enfocada a encontrar soluciones. Y siempre me decían: Rafa, tú puedes, nada te va a detener en esta vida. Y así fue como plantaron la semilla de la esperanza en mi mente y mi corazón. En el transcurso de la vida, es natural que tengamos experiencias negativas, miedo, frustraciones y pérdidas, debido a factores sociales, psicológicos y biológicos. Esto hace que disminuya nuestra actitud positiva. Pero cuando somos niños es cuando más esperanza habita en nosotros. A cada segundo soñamos positivamente, nos inundan los planes, soñamos en grande, alimentando así nuestra esperanza de un futuro prometedor. Imagina que pudieras mantener viva la llama de la esperanza durante la mayor parte de tu vida. ¿Cómo sería tu vida si hubieras mantenido la esperanza de que todos tus sueños son alcanzables? A lo largo de la vida, he aprendido 5 pasos para mantener la esperanza siempre viva en mí. Me han acompañado en esta historia y me han hecho capaz de lograr lo que mi mente y mi corazón han querido. El primer paso es la decisión. La esperanza se alimenta de una firme convicción de hacer lo que soñamos sin detenernos hasta alcanzar el éxito. Y entre más firme y quebrantable es esa decisión, más ardiente es la llama de la esperanza en nuestro corazón. Entre otras actividades, soy músico. Desde pequeño, la música ha sido una parte muy importante en mi vida. Me encantaba escuchar cassettes en mi grabadora de los 80s, me encantaban las canciones de Michael Jackson. Uno de mis juguetes favoritos era una armónica. Al ir avanzando en mi vida, me di cuenta que la música es una de las cosas que más hacen latir mi corazón. La música me ha mantenido vivo y me ha hecho retarme cada día de mi vida. Cuando tenía 16 años, tomé la decisión de que yo iba a tocar un instrumento musical profesionalmente hablando. Pero yo no sabía qué instrumento tocar ni cómo lo iba a lograr. Pero mi amor por la música era tan grande que yo solo pensaba en poder hacer música con algún instrumento. Al encontrar las razones correctas por las cuales queremos esos sueños, entonces la decisión de hacerlo será firme e inquebrantable. No habrá nada que nos detenga si de verdad tenemos un motor y la gasolina correcta que nos impulse hacia allá. El segundo paso es borrar toda creencia limitante de nuestra mente. Las creencias limitantes son una forma de ver el mundo y la realidad, y nos impide avanzar hacia nuestros objetivos. Comienzan por pensamientos automáticos plantados en nuestra mente, adoptando típicamente la forma de frases tales como: soy un inútil, mi vida es un fracaso, ¿para qué vivir así? En mi caso con la música, una de mis creencias limitantes era pensar que yo no podía tocar ningún instrumento musical debido a mi condición de no tener manos ni pies. Y es que uno de los orígenes de las creencias limitantes son las experiencias negativas del pasado, de las cuales yo tuve 3. La primera ocurrió cuando tenía 10 años. Mi papá compró una guitarra eléctrica y yo, como buen niño curioso, quise tocar, pero me di cuenta que se necesitan los dedos para poder tocar acordes en la guitarra. Eso me decepcionó y me resigné a que lo único que tenía para poder hacer música era mi voz. Aunque la frustración permanecía, porque yo quería poder tocar un instrumento musical.
Años más tarde, en la clase de música de la secundaria, una vez más la decepción y frustración llegaron a mí. El único instrumento que enseñaban a tocar era la flauta, la cual me era imposible tocar físicamente por no tener dedos. Lo único que podía hacer para escuchar maravillado a mis compañeros era estudiar teoría musical. Por último, se me ocurrió tocar la batería. Pero las baterías acústicas son muy grandes por los tambores y por lo corto de mis muñones no alcanzo a tocar. Así que tampoco podía tocarla. A pesar de la desilusión y frustración de no poder tocar un instrumento musical, la semilla de la esperanza se mantenía firme en mí, gracias a las palabras que siempre me decían mis padres. Rafa, tú puedes, nada te va a detener en esta vida. De pronto un buen día, uno de mis mejores amigos me invitó a su casa. Su hermano mayor es baterista y tenía una banda de rock. Ese día me dijo, Rafa, a ti te gusta mucho la música. ¿Has intentado tocar algún instrumento musical? Yo con toda mi tristeza le dije, sí, pero no lo logro. En ese momento él sacó un bajo eléctrico y me dijo, tú podrías ser bajista. Y me contó que el bajo eléctrico se podía hacer sonar simplemente golpeando las cuerdas con un solo dedo. Esas palabras borraron por completo mis creencias limitantes y ese mismo día aprendí la primera canción que pude tocar en el bajo eléctrico, Stand By Me de Ben King. Por último me dijo que si yo tuviera algo con que jalar las cuerdas, podría tocar como cualquier bajista. Y así como el ave fénix renace de sus cenizas, mi esperanza de ser un gran músico renació. ¿Cómo borré mis creencias limitantes? Primero entendí que mi condición no se trata de ninguna imposibilidad física. Más bien, durante algún tiempo, fue una barrera mental para mí. Y me di cuenta que me era posible tocar un instrumento musical y que además había gente en el mundo que a lo largo de la historia había superado las barreras físicas para lograr el objetivo de tocar un instrumento musical de manera profesional. Algunos ejemplos son Stevie Wonder, con discapacidad visual. Es multiinstrumentista. Rick Allen, con discapacidad motora, él perdió el brazo izquierdo en un accidente automovilístico, es baterista. Y Tony Meléndez, con discapacidad motora, nació sin brazos, es guitarrista. El tercer paso es hacer una lista de creencias generadoras de poder. En esta lista se incluyen todas las ideas que llenan nuestra vida de amor y pasión. Esas ideas que literalmente ponen el mundo a nuestros pies. Bueno, en mi caso es más en sentido figurado. Yo incluí en mi lista frases como: yo soy una persona muy capaz, yo quiero y puedo ser un gran músico, mi decisión es firme, soy determinado, la música es mi pasión. Estas frases generadoras de poder reemplazan todas mis creencias limitantes y me dan el impulso necesario para seguir fortaleciendo mi esperanza. El cuarto paso es accionar haciendo el máximo esfuerzo. Cuando accionamos en favor de eso que amamos con todo nuestro corazón, inevitablemente se da el máximo esfuerzo. En mi caso con la música, la acción fue adaptar el modo de tocar el bajo eléctrico. Así que compré una muñequera ajustable para sostener con firmeza un bolígrafo o pluma de plástico que en la punta tiene adherida una plumilla o púa de guitarra. Y eso fue lo que me ayudó para poder tocar como cualquier bajista. Para poder tocar la batería, empecé a usar un par de muñequeras extras para sostener las baquetas. Y en vez de una batería acústica enorme, toco una batería eléctrica, que es más pequeña. Y ahora, gracias a los instrumentos virtuales y a mi conocimiento sobre teoría musical, puedo hacer música con cualquier instrumento que yo quiera. El último paso es la perseverancia. El ser constante significa tener una voluntad inquebrantable, no rendirnos nunca a pesar de los tropiezos o errores. Y es que nuestros errores nos dan aprendizaje, el cual nos lleva inevitablemente al éxito. El estudio de la música me ha enseñado por sí solo esta importante lección, porque al interpretar una canción, las primeras veces se cometen errores, pero entre más se ensaya una melodía, se adquiere más práctica, hasta que uno aprende la canción. Y llega el día en el cual puedes tocarla a la perfección. Mientras más se ensaya una pieza, la esperanza de tocarla completa y sin errores crece día con día. La música y mis padres sembraron en mí la idea de que todo se puede, y después dependió de mí creérmela, y en realidad pensar que sí se puede soñar, se puede llegar hasta donde nuestros ojos ni siquiera son capaces de ver. Y bajo esta misma idea, quiero recordarles que mientras más fuerte es nuestra voluntad, más fuerte crece la esperanza de alcanzar nuestros sueños. Y con esperanza, nuestra alma tiene la fuerza para vencer cualquier adversidad.